Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C421, gigante legendario. Cada bocanada de aliento se convierte en una flecha. 3. Levi no tenía prisa por romper los límites de la técnica de respiración gigante. Planeaba esperar hasta que la técnica de respiración de San Simio alcanzara su límite antes de fusionarla con la técnica de respiración gigante para provocar una mutación. Después de todo, estas dos técnicas de respiración eran técnicas de respiración que fortalecían los brazos. Después de que Levi salió del aislamiento, inmediatamente comenzó a prepararse para este largo viaje. Sacó el mapa marino que había obtenido previamente, que registraba el laberinto de Pan Perdido. Se necesitaría aproximadamente medio mes para llegar a su destino desde Blackfire Island, lo que significaba que hacer un viaje de ida y vuelta tomaría un mes solo en tiempo de viaje. Incluyendo el tiempo que necesitaba para obtener la certificación como farmacéutico, el viaje debería durar unos 2 meses. Cuando regresara, comenzaría el Festival del Hechicero Haitiano. En este viaje, Igor, Moot, Carter, Rock Troll y la esposa de Rock Troll se quedaban en casa para vigilar, mientras él traía a Kane, Tyrell y Little Octo. De esta manera, podría luchar incluso si se encontrara con un oponente del segundo círculo. Levi abandonó Blackfire Island en Leviathan después de terminar con sus preparativos. Se dirigió al norte y en pocos días salió de la región marítima del Área 9 Minutos. Entre las áreas 8 y 9, había un vasto mar sin islas habitables pero con algunas organizaciones de magos. También vivían aquí muchas bestias marinas del primer círculo, incluido el Clan del Mar. De vez en cuando aparecían incluso bestias marinas del segundo círculo. Al mismo tiempo, activó completamente la percepción del mensaje de la serpiente negra para protegerse contra cualquier mago oscuro que pudiera aparecer. No es que estuviera preocupado por nada. Hasta donde Levi sabía, el mar sin fin era donde literalmente no había nadie alrededor y acechaban bestias marinas. Muchos magos oscuros lo llamaron el Mar de la Libertad. Esto se debió a que la fuerza policial de la Torre Estelar era extremadamente débil aquí, por lo que había muchos magos oscuros activos en esta zona marítima. En el camino, Levi se encontraba ocasionalmente con algunas bestias marinas de un solo círculo. Miró a su alrededor y vio que ninguno de ellos era el clan dragón mixto que quería, por lo que no hizo ningún movimiento, para no atraer a otras bestias marinas de 2 círculos. Con su fuerza actual, aún no tenía mucha confianza para enfrentarlos. Así, Levi viajó sano y salvo durante 3 días. Solo necesitó 4 días más para abandonar esta zona marítima deshabitada. Al 4.º día, Levi, que estaba meditando en la boca de la ballena Rey Dragón, escuchó de repente la alarma de la ballena Rey Dragón. No pudo evitar despertar. Activó su percepción avanzada y sintió que había un enorme barco navegando lentamente a 1 kilómetro de distancia en el mar. En el enorme barco, 2 grupos de personas luchaban. No es el barco azul. El barco azul no pasará por aguas deshabitadas como esta. Es un barco privado, probablemente una nave mágica de alguna organización mágica. En el mar sin fin, algunas organizaciones de magos ricas compraban o construían sus propias naves magas. Estos barcos a menudo estaban hechos de materiales preciosos y extraordinarios, además de solidificarse con diversos hechizos. También estaban equipados con cañones y conjuntos de alquimia. Se podría decir que están moviendo fortalezas en el mar. Solo un barco así se atrevería a navegar en el mar deshabitado donde acechaban las bestias marinas. Este fue el caso del barco frente a Levi. En ese momento se encontraba a 1000 metros debajo del barco, observando el enorme barco que medía 200 metros de largo. Estaba hecho del árbol antiguo del Mar Negro, que podía flotar muy bien en el agua y era muy sólido. También se podrían utilizar hechizos de solidificación, lo que lo convierte en un material de alta calidad para construir naves magas. En el fondo del enorme barco estaban las palabras hecho por el campanario de Seven Waters. Así que es una nave mágica hecha por esta organización. Levi quedó un poco sorprendido. En términos generales,
Solo las organizaciones con magos de alto nivel estaban calificadas para ser llamadas campanarios, como el Campanario del Sol Negro. Seven Waters Steeple era una organización mágica de 7 círculos. Solo hizo una cosa, y fue investigar y construir naves magas. Todos los barcos azules en el mar sin fin fueron fabricados por esta organización. Muchos magos que dominaban la construcción naval, la alquimia y los conjuntos trabajarían en el Campanario de las 7 aguas, ya que el personal técnico allí fue tratado muy bien. Además de construir Azure Ships para la Torre Estelar, Seven Waters Steeple también aceptó pedidos privados de otras organizaciones de magos y magos. Sin embargo, ni siquiera la nave mágica más barata era algo que Levi pudiera permitirse. Más bien, ni siquiera el maestro de la torre pudo soportar comprar uno. Se podía ver lo valioso que era un barco. Aparte de aquellas organizaciones de magos que se dedicaban a los negocios y necesitaban salir al mar con frecuencia, las pequeñas organizaciones de magos comunes y corrientes nunca comprarían un barco. En ese momento se podían escuchar los sonidos de la lucha desde la nave mágica. En el lateral del barco estaban tallados el patrón y el emblema de la familia Jostar. Era un león dorado que parecía fundido en oro. La familia Golden Lion Joster era una famosa familia de magos en el continente de la Tierra Amarilla. Había muchos magos de 3 círculos en la familia. El negocio de la familia involucraba medicina, metales, materiales y otras industrias. En ese momento, un joven mago de pelo grueso y rubio y figura corpulenta, que obviamente también había cultivado el camino de los caballeros, estaba siendo atacado por 2 magos del primer círculo. Mala suerte, mala suerte. No esperaba que los magos oscuros que escaparon de Best City ya hubieran llegado a esta zona marítima. Dinos Jostar, el mago rubio, parecía ansioso. Era el tercer joven amo de su familia y el hijo menor del líder familiar de la familia Jostar, el León de Oro, conocido como el Viejo León de Oro. Su padre lo había enviado hace algún tiempo a entrenarse en el barco mercante de la familia. Ahora, había completado una gran orden comercial y había completado su entrenamiento, esperando un viaje de regreso sin problemas. No esperaba que su viaje de regreso estuviera lleno de mala suerte. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros E422, gigante legendario, cada bocanada de aliento se convierte en una flecha. 4. Según la ruta original de Dinos, no habría pasado por esta zona marítima deshabitada. Desafortunadamente, se encontró con un huracán poco común, uno de los 3 desastres del mar sin fin. El repentino y aterrador viento arrastró el barco mercante hacia esta peligrosa zona marítima. No importa si entró en una región marítima deshabitada. Con el poder de la nave mágica que la familia había ordenado al Seven Waters Ship, podía cruzarla con seguridad en circunstancias normales. Pero justo después de eso, el barco fue atacado por un grupo de magos oscuros que habían escapado de la prisión submarina hacía algún tiempo. Actualmente, había 4 magos oscuros del primer círculo, un mago mayor y 3 magos comunes y corrientes. Tío tonto, si ofendes a la familia Jostar del León Dorado, puedes olvidarte de quedarte en esta región marítima en el futuro, dijo Dinos con frialdad. Era un gran caballero de primer nivel y practicaba la técnica de respiración del león de oro transmitida de generación en su familia. Además de eso, hacía algún tiempo que había avanzado hasta convertirse en un mago del primer círculo. Con las muchas herramientas de mago del primer círculo que le había dado su familia, pudo luchar contra 2 magos del primer círculo. Además de Dinos, había otro mago del primer círculo en el barco, su mayordomo personal Ford. Este mayordomo estaba actualmente retenido por un mago oscuro del primer círculo, lo que no le permitía tiempo para preocuparse por nada más. En ese momento se desataron todo tipo de hechizos mientras las 2 partes se bombardeaban mutuamente. Un gran número de marineros mortales ya habían muerto o resultado heridos, y los aprendices de magos no estaban mucho mejor. Dinos se odiaba a sí mismo por no trabajar lo suficiente en su entrenamiento de mago. De lo contrario, con los recursos de la familia Jostar de León de Oro y su raro talento de doble afinidad, se habría convertido hace mucho tiempo en un mago senior del primer círculo. No me importa la familia Jostar. Ni siquiera he oído hablar de ello. Incluso he entrado en Best City, así que ¿por qué tendría miedo de la venganza de tu familia? Ja 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 ja, mocoso ingenuo. Hermanos,
si robamos esta nave mágica, no tendremos ningún problema incluso si no trabajamos durante los próximos 30 años. 3 magos oscuros estaban sujetando a Dinos y Ford mientras el mago oscuro restante del primer círculo estaba masacrando sin motivo alguno en el barco. La sangre fluía como un río en la cubierta. Aunque había cañones de alquimia en el barco, los aprendices de magos que los controlaban ya habían sido asesinados. Este mago oscuro del primer círculo era el líder del grupo, Sea Ghost Wizard Aegis. Era un criminal encarcelado en el primer piso de Best-City, con la fuerza de un mago de primer círculo de alto rango. Esto le permitió tener el poderoso físico del clan del mar y al mismo tiempo tener la capacidad de lanzar hechizos como mago. Por lo tanto, rápidamente se convirtió en el jefe de esta banda criminal con su poderosa fuerza. Los dinosaurios observaron impotentes como el mago oscuro quemaba, mataba y robaba la nave. Solo podía tratar con 2 magos del primer círculo como máximo, y el otro mago del primer círculo que lo acompañaba, un mayordomo de su familia, era solo un mago del primer círculo común y corriente. Solo podía lidiar con uno. Aparte de él y el mayordomo, los otros aprendices de magos que lo acompañaban eran solo un grupo de chusma del hechicero fantasma marino Igges. Me convertiré en un caballero legendario como mis antepasados. ¿Cómo puedo morir aquí? Jostar rugió furiosamente. El pelaje dorado comenzó a crecer por todo su cuerpo y círculos de majestuosa melena dorada crecieron en su cuello. En ese momento, Jostar parecía haberse transformado en un león joven. Jeje, no importa que solo seas un gran caballero, ¿y qué pasa si eres un caballero legendario? El mago oscuro que luchaba contra Jostar se burló. Por otro lado, Igesi se rió salvajemente mientras emprendía una matanza. Rompió las capas de bloqueos y se preparó para entrar en la cabina de seguridad del barco mercante para arrebatar las piedras de éter que había en su interior. Un viejo marinero mortal estaba a punto de operar el cañón de alquimia cuando fue descubierto por Igges. Este último inmediatamente disparó una flecha de agua a la cabeza del marinero. Jajaja, genial. Hacía mucho tiempo que no mataba tan cómodamente. Humanos débiles. Igges se rió maniáticamente, lamiéndose los labios con su lengua escarlata. Miró a los marineros y aprendices de magos que corrían como hormigas y comenzó a cantar un hechizo de área de efecto. En ese momento, el cuerpo de Igges de repente comenzó a temblar. Sus extremidades, sus dedos e incluso la sangre de su cuerpo, su alma y su fuerza espiritual comenzaron a temblar incontrolablemente. Su acción de hechizo fue interrumpida por la fuerza a mitad de camino y sus cánticos se vieron obligados a detenerse. Al mismo tiempo, una flecha de hielo condensada del hielo se estrelló, destrozando el campo de fuerza defensiva en el cuerpo de Igges, antes de disiparse. Igges se dio cuenta instantáneamente de que había sido emboscado, pero incluso si lo supiera, no podría hacer nada. En ese momento, su cuerpo parecía haber quedado paralizado. No podía hacer nada más que temblar incontrolablemente. ¿Es esto un hechizo de parálisis? Igges de repente recordó algo aterrador. Al momento siguiente, una figura apareció frente a él como una bala de cañón. Una bola de fuego que había sido preparada durante mucho tiempo envolvió a Igges. Las llamas ardían ferozmente mientras Igges gritaba de dolor. Después de recuperar su movilidad, extinguió rápidamente la técnica bola de fuego con un hechizo. Tenía un físico fuerte comparable al del clan del mar, por lo que incluso sin el campo defensivo del primer círculo, una simple técnica de bola de fuego no podía matarlo. Pero justo después, de la cubierta crecieron enredaderas verdes que envolvieron a Igges. Hechizo del primer círculo, Green Van Love. Maldita sea. Igges rugió en su corazón. Miró al hombre que había descendido del cielo en la cubierta frente a él. Fue este hombre quien le lanzó el hechizo de parálisis e hizo que esas enredaderas verdes lo capturaran. Contacto, tos. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C423. Gigante legendario, cada bocanada de aliento se convierte en una flecha. 5. Al final, el tridente Poseidón, que había quedado encantado con el poder del Golden Revolving Slash, voló por el aire y atravesó el cuerpo de Igges. No perdió impulso y clavó su objetivo en la pared de la cabina. Levi llegó frente a Igges, de aspecto malévolo, a la velocidad del rayo. Usó la garra de fuego eterna para perforar el pecho de Igges y aplastarle el corazón.
No esperaba poder usar el hechizo de parálisis con éxito en mi primer intento. Podría haber usado el resto de la suerte de mi vida aquí. Levi se quedó sin palabras. Se había estado escondiendo en el cuerpo de la ballena rey dragón y observando la batalla desde debajo del mar. Después de algunas observaciones, sintió que con su fuerza no sería difícil lidiar con estos magos oscuros. Además, ahora le faltaba mucho dinero, así que tuvo la idea de hacer un movimiento. Lo que realmente le hizo decidirse fue que intentó activar el hechizo de parálisis cuando Igges estaba lanzando el hechizo, e inesperadamente sucedió. Era como si los cielos le dijeran a Levi que su oportunidad de hacer una fortuna había llegado. Después de ser golpeado por el hechizo de parálisis, Igges se quedó clavado en el suelo, temblando como si se hubiera vuelto loco. Levi no dudó y actuó con decisión. Primero, usó la flecha de hielo que escupió para romper la defensa de Igges. Luego, dejó que Leviatán usara el aliento del rey dragón para dispararse como una bala de cañón, lo que le permitió acercarse al otro grupo a la velocidad del rayo. Siguió con la técnica de bola de fuego, Green Vine Love y, finalmente, el Poseidón Tridente. La serie de ataques se ejecutó sin problemas y Igges murió en el acto. Igges fue demasiado descuidado. Probablemente pensó que no había otros magos en este mar deshabitado excepto él y el barco mercante. Por lo tanto, cuando Levi se escondió en la boca de la ballena rey dragón, ninguno de ellos lo descubrió al usar su hechizo de inspección. Quizás habían usado el hechizo y pensaron que era solo una ballena rey dragón que pasaba, por lo que no pensaron mucho en ello. De cualquier manera, en el momento en que Levi apareció, mató instantáneamente a un mago senior del primer círculo. Ni siquiera usó su habilidad de caballero. El hechizo de parálisis es realmente piadoso. Levi no pudo evitar suspirar. Después de tratar con Igges como un dios que desciende al mundo mortal, los marineros sobrevivientes y los aprendices de magos miraron al corpulento mago que sostenía un tridente en estado de shock. Quedaron atónitos por un momento. Los otros 3 magos oscuros comunes del primer círculo se dieron la vuelta y miraron, asustados de inmediato. Un hombre corpulento que sostenía un tridente apareció de la nada y puso el cadáver de su jefe directamente en su anillo de almacenamiento. En ese momento, la otra parte los miraba a los 3 con una mirada avariciosa que solo tendrían las personas que miraran la piedra del éter. Maldita sea, debe ser un cazador de magos oscuros. Estos magos del primer círculo se retiraron inmediatamente de la batalla, queriendo escapar. Dinos y su mayordomo estaban muy contentos. Dijeron al unísono: Señor, por favor ayúdenos a matar a esta gente. La familia Jostar definitivamente recompensará tu amabilidad. El cazador de magos oscuros que había aparecido de repente era extremadamente poderoso, tanto que los 2, que estaban peleando con los magos oscuros, no tenían idea de cómo el otro grupo había matado a Igges. Levi no necesitaba que le dijeran que hiciera un movimiento. Después de todo, actualmente necesitaba urgentemente dinero, por lo que necesitaba obtener algunas cosechas de los magos oscuros para reponer sus finanzas. Black Gold Skulls cubrió todo su cuerpo y disparó. El Poseidón Tridente fue blandido descaradamente, matando a uno de los magos oscuros que escapaban directamente con el Golden Revolving Slash. Mientras ese mago oscuro huía, le había lanzado hechizos de primer círculo a Levi. Levi ni siquiera lo esquivó, permitiendo que los hechizos lo golpearan. Rápidamente alcanzó a la otra parte y el Poseidón Tridente lo decapitó. En cuanto a los otros 2 magos, uno resultó gravemente herido por Jostar mientras huía. Mientras entraba en pánico, Levi aprovechó la oportunidad para partirlo por la mitad como un dios demonio antes de arrojar el cadáver en su bolsa de almacenamiento. El último mago del primer círculo fue rápidamente asesinado por Levi y los otros 2. Después de hacer todo esto, Levi miró al mago rubio frente a él y sonrió con calma. Señor Jostar, no le importa que me lleve los cadáveres de estos magos oscuros, ¿verdad? Debe saber que las personas en mi línea de trabajo dependen de esto para ganarse la vida. Jostar todavía estaba inmerso en el aura aterradora de Levi. Rápidamente recuperó el sentido común y asintió mientras decía: por supuesto. No me importa. Levi guardó el botín de guerra de los magos oscuros. Después de revisarlos, hizo algunos cálculos. Dejando de lado el resto del botín de guerra, solo sus recompensas valían 4,000 piedras de éter.
Una gran ganancia. Levi suspiró en su corazón. ¿Puedo saber su nombre, señor? Sus acciones caballerosas se han ganado el respeto de la familia Jostar. Soy Dinos Jostar, hijo de León de Oro León Jostar. Jostar se presentó. Levi dijo concisamente. Señor Levi, usted también es un caballero, ¿verdad? Como gran caballero de primer nivel, Jostar podía darse cuenta naturalmente de que las escamas de oro negro de Levi estaban formadas por el gas negro de un caballero, similar al pelaje dorado de su familia. Sí, dijo Levi. Como se esperaba. Gracias por su ayuda, señor. Por favor, no tengas prisa por irte. Haré que los sirvientes ordenen el barco y luego te invitaré a un banquete en el salón de banquetes. También te enviaré un regalo de agradecimiento de la familia Jostar, dijo Dinos. Podía sentir que el camino de los caballeros de Levi era muy poderoso, y este último incluso podría estar en el legendario reino de los caballeros con el que siempre había soñado. Aunque un caballero legendario no era muy considerado en otras partes del mundo mago, tenía un significado extraordinario en el corazón de la familia Jostar. Después de todo, el antepasado de su familia, Wayne Joster, era un caballero legendario. Su título legendario era Caballero Corazón de León. Fue el Caballero Corazón de León quien construyó la próspera familia Jostar de León Dorado desde cero en el mundo mago, convirtiéndola en una de las principales organizaciones de 3 círculos en el Área 7 del continente Tierra Amarilla. Por ello, la familia Jostar siempre había tenido una especial persistencia y cariño por los caballeros legendarios. Desafortunadamente, desde la muerte del Caballero Corazón de León, la familia Jostar nunca había producido un verdadero genio caballero, aunque produjeron muchos genios magos de doble afinidad que tenían caminos de navegación suaves como magos. Incluso el León de Oro León de la familia Jostar, el genio más destacado de los últimos 200 años y un famoso mago del tercer círculo en el Área 7, no había llegado al reino de los caballeros legendarios. Como la otra parte había extendido una invitación, Levi naturalmente no se negó. Él tenía sus razones para ayudar. Cuando trataba con Mala desde la tienda de materiales, tenía cierto conocimiento de la familia Jostar. Sabía que tenía buena reputación en el mundo de los magos. Sabían cómo devolver la bondad, por eso a Mala le gustaba trabajar con la familia Jostar. Siempre había sido un proveedor estable de materiales para la tienda. De hecho, parecía ser así. Levi, que había tenido éxito en su plan, permaneció con las manos a la espalda como un experto. Se quedó solo en la proa del barco y esperó el banquete. Mientras tanto, la ballena rey dragón lo siguió en las profundidades del mar debajo del barco. Señor, ¿esa bestia marina está debajo de su compañero? El mayordomo se acercó a Levi y le preguntó. Sí, dijo Levi. Mi nombre es Fuerte, mayordomo del joven maestro Jostar. Muchas gracias por este tiempo, señor. Si algo le hubiera pasado al joven maestro Jostar, mis viejos huesos no habrían podido regresar y enfrentarse al jefe de la familia, dijo el mayordomo. Acababa de vivir una gran batalla y su fuerza espiritual estaba agotada, por lo que su rostro estaba pálido. Está bien. Soy un cazador de magos oscuros. Matar magos oscuros es mi trabajo. No tienes que agradecerme, dijo Levi. Señor Levi, ¿va a ir al área 8? El mayordomo preguntó. Levi asintió. Eso es genial. Nos dirigimos al continente Tierra Amarilla en el área 7 y pasaremos por el área 8. Me pregunto a qué isla se dirige, Sir Levi, dijo Butler Ford. Los pensamientos pasaron por su mente e invitó a Levi a viajar con ellos en el barco. Sería más seguro si tuvieran un mago poderoso que los acompañara durante el resto del viaje. No hay necesidad. Gracias por tus buenas intenciones. Tengo una montura de bestia marina y es más rápida que un barco. Tengo prisa, así que me iré después del banquete. Levi se negó con una sonrisa. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros E424, 3 calamidades, Matriarca Pandora, Guerra de Civilización, 1. En el mar azul ilimitado, el barco navegó entre las olas. Después de charlar con el mayordomo Ford, Levi se enteró de que esta nave mágica se llamaba Neve Lunar. Fue un regalo del padre de Dinos, León,
a Dinos para su ceremonia de mayoría de edad. Se trataba de una pequeña nave maga civil desarrollada por Seven Waters Steeple, especialmente para algunas organizaciones magas de bajo nivel en el área del círculo exterior que no eran tan adineradas. Aún así, el precio de un barco llegaba a 30,000 piedras de éter. Perdona a Levi por no tener suficiente conocimiento. Maldita sea, malditos capitalistas. Levi se quedó sin palabras. 30,000 piedras de éter. Habían pasado más de 10 años desde que llegó a este mundo de magos, y había trabajado duro sin quejarse y siendo extremadamente frugal, pero hasta ahora solo había ganado alrededor de 20,000 piedras de éter. Además de eso, era un mago del primer círculo muy rico. Es posible que muchos nuevos magos del segundo círculo ni siquiera sean tan ricos como él. Sin embargo, para Dinos, este niño rico, un barco era solo un regalo de mayoría de edad. Maldita sea, no esperaba que la brecha entre ricos y pobres en el mundo mago fuera tan grande. Ambas son organizaciones del tercer círculo en el área del círculo exterior, pero las organizaciones Grises Tower, una organización de tercer círculo recientemente avanzada, es muy inferior a la familia Hostar, una antigua organización de tercer círculo. Incluso la isla Wellsome palidece en comparación con la familia Hostar, suspiró Levi en su corazón. Considerándolo todo, debido a que el continente Tierra Amarilla era rico en recursos, el Área 7 era una de las regiones más fuertes de la región marítima del mar sin fin del círculo exterior. Su fuerza general podría ubicarse entre las 5 primeras. Además, la familia Hostar a la que pertenecían los dinosaurios era una de las 3 familias más grandes del continente de la Tierra Amarilla. Su base era tan profunda que no era algo con lo que las organizaciones magas del Área 9 pudieran compararse. Después de la gran batalla, Dinos y el mayordomo estaban ocupados dando instrucciones a los supervivientes para que limpiaran el desorden y la cubierta. Se utilizaron todo tipo de cantrips para limpiar y ordenar el barco. Algunos técnicos estaban comprobando si la nave lunar estaba dañada. Mirando el desorden, Dinos suspiró. Tío Ford, ¿cómo van las pérdidas esta vez? Butler Ford dijo en voz baja, joven maestro, 42 marineros murieron, incluidos 30 mortales y 12 aprendices de magos, mientras que 57 resultaron heridos. Aparte de las víctimas, las pérdidas de propiedad no son muy grandes. Todo es gracias a Sir Liva, quien logró matar al líder mago oscuro a tiempo y nos ayudó a recuperar muchas de nuestras pérdidas. Malditos magos oscuros. La cara de Dinos estaba fría. Cuando salí al mar, les prometí a estos marineros que los llevaría de regreso sanos y salvos para reunirse con sus familias. Ahora he faltado a mi palabra. Ford, después de que regresemos, preparará una pensión para las familias de las víctimas. Si no hay familiares, entierren a esta pobre gente. La familia Hostar pagará sus deudas. Joven maestro, no tienes que culparte. Hubo demasiados accidentes en este viaje. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos con un gran huracán poco común? Ford suspiró. El corazón de Levi dio un vuelco. ¿Un gran huracán? No es de extrañar que no tomaran la ruta marítima segura y viajaran a través de esta peligrosa zona marítima deshabitada. El llamado Gran Huracán fue uno de los 3 grandes desastres naturales del mar sin fin, junto con la marea de bestias marinas y el espejismo. No había mucho que explicar sobre la marea monstruosa del mar. Básicamente entró en erupción de vez en cuando. Cada 500 años aparecía una enorme marea que arrasaba el mar sin fin. Levi acababa de experimentarlo. En general, aunque la marea monstruosa marina cubría una amplia zona y era bastante frecuente, su tasa de mortalidad no era muy alta ya que los magos ya habían descubierto el patrón de su aparición y podían hacer preparativos con antelación. El gran huracán era una supertormenta que aparecía repentinamente en lugares aleatorios del mar sin fin. Generalmente aparecía sin previo aviso y era muy aleatorio. A veces, puede que no aparezca una vez cada 100 años en todo el mar sin fin. A veces aparecía continuamente. En resumen, no había ningún patrón. Según la clasificación de la Torre Estelar, los grandes huracanes podrían dividirse en 9 niveles según el grado de peligrosidad. Incluso el gran huracán de nivel más débil era mucho más peligroso que las tormentas en el mar mortal.
Si no fuera por el hecho de que la nave maga de la familia Jostar, una nave mortal, habría sido destruida hace mucho tiempo por el vendaval. El peligro de los grandes huracanes aumentó drásticamente a partir del nivel 3. Incluso si un mago oficial quedara atrapado accidentalmente en un gran huracán, la aterradora tormenta podría atravesar su defensa mágica y convertirlo en una niebla sangrienta. Si fuera el legendario gran huracán de nivel 9, nadie más que magos de alto nivel podría escapar. Esto se debía a que los magos de alto nivel ya habían formado sus almas primordiales, lo que les permitía escapar en cualquier momento a través de las almas primordiales. Dicho esto, si un mago de alto nivel permaneciera en una zona de gran huracán de nivel 9 durante mucho tiempo, su alma primordial también sería expulsada y disipada. Por eso incluso los magos con grandes poderes lo llamaron calamidad. Hubo muchas opiniones diferentes sobre la causa del gran huracán. No hubo una conclusión unificada en el mundo mago. Algunos dijeron que fue causado por la mutación de la intersección entre el reino del viento divino y el reino de la nube azul donde se encontraba la escuela de pensamiento de la tormenta. Algunos dijeron que fue causado por el señor de la tormenta del mundo astral. Algunos incluso dijeron que los huracanes provenían de otros reinos de sombras o planos multidimensionales desconocidos. Por último, el espejismo fue el desastre más misterioso y extraño porque la civilización mágica no lo había estudiado mucho en esta etapa. El espejismo fue el desastre natural que apareció con menos frecuencia. Era un fenómeno que ni siquiera los magos podían explicar. Su aparición también fue sin previo aviso y no tenía patrones a seguir. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C425, 3 calamidades, matriarca Pandora, guerra de civilización, 2. A veces, el espejismo tenía la forma de un mercado fantasma que de repente aparecía en el mar. En el mercado fantasma habría todo tipo de cosas y seres extraños. A veces, era un magnífico templo antiguo con estatuas espeluznantes que no se podían mirar directamente. A veces, incluso podría ser una ciudad civilizada perdida, donde aparentemente se podía ver una civilización desconocida con un estilo diferente al de la civilización mágica. En resumen, los espejismos se presentaron en diversas formas extrañas que eran incomprensibles. De cualquier manera, los magos que accidentalmente entraban en un espejismo rara vez salían con vida. De los magos que tuvieron la suerte de irse, aprendieron que la fuerza espiritual de un mago sería suprimida por un poder espiritual extremadamente poderoso y misterioso en el espejismo, lo que provocaría que el lanzamiento de hechizos del mago fuera extremadamente lento y el poder de los hechizos se reduciría en un nivel. En otras palabras, incluso si uno fuera un mago del segundo círculo, solo tendría fuerza de combate del primer círculo después de entrar en el espejismo. Además, la probabilidad de que aparecieran espejismos era muy pequeña, dados los pocos espejismos en la historia de la Torre Estelar, por lo que las escuelas de pensamiento de magos rara vez estudiaban este fenómeno a propósito. Hasta ahora, quien realizó la investigación más profunda sobre los espejismos fue en realidad una nueva pequeña escuela de pensamiento mágico, la Escuela de los Sueños. Creían que los espejismos podrían ser una proyección de una voluntad suprema más allá de la comprensión de los magos en el mar sin fin. Era un espacio extraño entre ilusión y realidad, entre hecho y falsedad. Esta voluntad suprema podría ser una civilización que fuera más poderosa que la civilización mágica, o incluso podría ser una existencia suprema de una dimensión superior que fuera más poderosa que los dioses del mundo astral. Quizás, esta existencia acababa de tomar una siesta en casa y tuvo un sueño, formándose espejismos en el mar sin fin. Por supuesto, esta teoría fue severamente criticada por muchas escuelas de pensamiento tradicionales de magos, quienes creían que la escuela de los sueños aparentemente iba en contra del reino de los incrédulos ya que esta especulación era simplemente demasiado idealista y nihilista. Pensando en esto, Leví no pudo evitar suspirar. Ni siquiera un mago legendario puede reconocer la verdad y la naturaleza de este mundo. El camino para perseguir la verdad es interminable. Aunque la civilización mágica era poderosa, conocía un viejo dicho que decía que seguramente habría cosas que uno no podría ver ni comprender, así como otras que seguramente serían mejores. Solo estando alto se podía ver lejos. Por lo tanto, todavía le quedaba un largo camino por recorrer como mago. Justo cuando Leví no se preocupaba por nada, Dinos ya había ordenado el barco e hizo que los sirvientes prepararan un banquete. «Señor Leví, por favor sígame», dijo Ford.
Levi siguió al viejo mayordomo hasta el lujoso salón de banquetes en lo alto del barco. Sobre la mesa larga se exhibían todo tipo de delicias. En el otro extremo de la larga mesa, Dinos parecía cansado, pero aún así sonrió. Gracias de nuevo por salvarnos la vida, Sir Levi. La familia Jostar tiene un juramento, la bondad y las deudas deben ser pagadas. Este es nuestro lema familiar y nuestra filosofía empresarial. Confiando en nuestra buena reputación, la familia Jostar ha podido expandirse y crecer continuamente desde nuestro antepasado Ryan Joster. Espera un momento. ¿Quién dijiste que era tu antepasado? Levi interrumpió de repente. Rin Jostar, Dinos dijo con orgullo. Sí, él es nuestro antepasado. ¿Has oído hablar de él? De repente los dinosaurios se animaron. Por supuesto, Lionheart Nightwing, el famoso caballero legendario. ¿Cómo no pude haber oído hablar de él? Dijo Levi. Aunque había oído hablar de la familia Jostar en Manla, no esperaba que Lionheart Nightwing fuera su antepasado. Pensó que el caballero Corazón de León había muerto en el mundo mortal, pero ahora parecía que también había entrado en el reino de la nube azul. El caballero Corazón de León y el caballero de las flores, 2 de los 7 caballeros legendarios de la Taberna Brillante, estaban todos en el reino de la nube azul. Por otro lado, según la descripción del emperador Mu, el caballero dorado Gregor debería haber muerto en el mar en el mundo mortal. Aparte de eso, Blood Knight Brad era Old Man Anderson, quien era miembro del clan de sangre secundario. Hasta ahora, los únicos entre los 7 caballeros legendarios cuyo paradero aún Levi desconocía eran Black Knight Blake, Thousand Fist Knight Nameless y Snow Knight Flare. Por supuesto, además de estos 7 caballeros legendarios, había otros. Lo que pasa es que estos 7 eran los más conocidos en los 7 reinos. Puede que no sean los más fuertes, pero todos tenían leyendas famosas y características personales extremadamente distintas. Bajo el refinamiento artístico y la exageración de los bardos, finalmente se convirtieron en los 7 caballeros legendarios más famosos. Nuestro antepasado ya ha caído durante cientos de años. Pensé que hacía tiempo que había sido olvidado en el mundo humano. No esperaba que todos todavía lo recordaran. La admiración de Dinos, por su antepasado no pudo evitar crecer aún más. Cuando se planteó el tema del legendario caballero, Dinos parecía haberse convertido en un parlanchín y Levi aprendió de él la verdadera historia del caballero Corazón de León. Después de que el caballero Corazón de León se convirtiera en un caballero legendario, ingresó al mundo mago a través de algunos medios. El caballero Corazón de León no tenía el talento para convertirse en mago, pero estaba decidido a hacer algo en el mundo mago para que su familia estuviera presente para siempre. Por ello, confió en su identidad de caballero legendario para casarse con un aprendiz de mago y dio a luz con éxito a un hijo con triple afinidad y talento para convertirse en mago. Después de eso, el caballero Corazón de León hizo todo lo posible para ganar dinero en este mundo mago como un caballero legendario. Luchó con magos que dominaban hechizos, mató bestias marinas en el mar sin fin y vendió materiales para ganar piedras a Éter, allanando el camino para el futuro de su hijo. Al final, el hijo del caballero Corazón de León se convirtió con éxito en un mago oficial y se unió a una organización de magos del segundo círculo en la Tierra Amarilla. Continente. Sin duda fue un buen comienzo. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C426, 3 calamidades, matriarca Pandora, guerra de civilización, 3. Lo que siguió a continuación fue la historia de las luchas de una familia de magos que merecía ser escrita en un libro. Pasaron cientos de años. Incluso el legendario caballero del Rin se había convertido hacía tiempo en un montón de polvo. La familia de magos creada por él, un mortal, echó raíces en el mundo de los magos y se hizo más fuerte. Se convirtió en una de las 3 familias principales del continente Tierra Amarilla, la familia Jostar del León Dorado. La familia lo hizo bien. Lo sabía. Un caballero legendario puede hacerse un nombre en cualquier lugar. Aquellos que pueden cultivar la técnica de respiración del caballero en el reino legendario del mundo mortal no son personas comunes. Levi también quedó muy impresionado por el caballero Corazón de León. Después de todo, se podría considerar que está destinado con el caballero Corazón de León. Tenía el orgullo del Rey León,
Un arma que el caballero Corazón de León usaba en el mundo mortal, en su bolsa de almacenamiento. Aunque Dios sabe cómo el arma del caballero Corazón de León terminó con Duke Bluefather. En la cena, Levi no comió mucho. Al mismo tiempo, Dinos hablaba una y otra vez de las historias legendarias de su antepasado que le había contado su padre. Finalmente, después del banquete, Dinos se dio cuenta de que parecía haber perdido la compostura. Dijo avergonzado: «Lo siento, realmente quiero convertirme en un caballero legendario». El caballero Corazón de León es realmente asombroso. Cuando estaba en la taberna brillante en el mundo mortal, siempre pedía una copa del espíritu del Rey León. Levi recordó los años que había pasado luchando en el mundo mortal y no pudo evitar suspirar a la velocidad del tiempo. El mundo mortal, ¿eh? No he estado allí antes. Tengo muchas ganas de ir, pero sé que con mi identidad de mago no es apropiado que vaya, dijo Dinos impotente. Después de comer y beber a su antojo, Levi sintió que era hora de irse. Se aclaró la garganta y dijo: «Sir Dinos, es hora de que baje del barco. Tengo algo urgente que atender». «Está bien, Ford, trae el regalo de agradecimiento», Dinos entendió y dijo de inmediato. Butler Ford sonrió y sacó una pequeña bolsa de almacenamiento. «Sir Levi, esta es una pequeña muestra del agradecimiento de la familia Hostar. Gracias por tu ayuda. Es un pequeño regalo, pero lo que cuenta es el pensamiento. La familia Hostar nunca olvidará tu amabilidad. Si vas a la isla Tierra Amarilla en el futuro, debes visitarnos». Levi tomó la bolsa de almacenamiento y descubrió que había una pila de piedras de éter dentro. Un total de 3,000. No me quedaré en la ceremonia. No fingió ser educado negándose. Él les había ayudado por este motivo. No es que fuera codicioso, sino que simplemente era demasiado pobre. 3,000. Piedras de éter no estuvo mal. Era equivalente a 3 buenas herramientas de asistente del primer círculo. Dinos fue bastante generoso. Dicho esto, Levi le había salvado la vida. Para un heredero rico como Dinos, su vida definitivamente valió más de 3,000. Piedras de éter. Después de todo, solo esta nave lunar costó 30,000. Piedras de éter. Si no fuera por Levi, la familia Hostar habría perdido una nave mágica. La figura de Levi saltó al mar y Leviatán lo atrapó. Luego, el humano y la ballena desaparecieron rápidamente en el mar agitado. El señor Levi parece ser un caballero legendario. Los dinosaurios estaban en la cubierta. «Joven maestro», dijo Ford. «¿Quieres invitarlo a la familia y convertirlo en tutor familiar? Puedes dejar que él te guíe para convertirte en un caballero legendario». Es obvio que no está interesado. Los dinosaurios menearon la cabeza. «Creo que con mi habilidad, definitivamente puedo convertirme en un caballero legendario». La nave lunar desafió el viento y las olas mientras navegaba lentamente. A la mañana siguiente, después de una noche de viaje, Leviatán y Levi flotaron en el mar para descansar mientras avanzaban lentamente. Leviatán usaba sus aletas para acariciar su vientre mientras Levi practicaba técnicas de respiración en su espalda. Mientras viajaban, el mensaje de la serpiente negra de Levi de repente sintió una aura extraña y poderosa atrincherada en el mar que tenían delante. Su Spider Sensing también le estaba advirtiendo. Por la intensidad de la advertencia, Levi sintió que debería ser una existencia de segundo círculo. En este mar deshabitado, lo más probable es que fuera un bestia marina del segundo círculo. «Leviatán, espérame aquí. No corras por ahí, vuelvo enseguida». La expresión de Levi cambió ligeramente como dijo. Con su fuerza actual, no tenía la confianza absoluta para luchar contra una bestia marina del segundo círculo. Sin embargo, podía volar. Planeaba volar alto y ver qué tipo de bestia marina de segundo círculo era. Si fuera un clan dragón mixto, lo domesticaría cuando tuviera fuerzas en el futuro. Entonces no tendría que preocuparse por el problema de la medicina secreta de la serpiente dorada, el loto rojo y otras técnicas de respiración tipo dragón durante mucho tiempo. Leviatán asintió después de escuchar eso y se quedó donde estaba obedientemente, sin atreverse a moverse. Aparecieron las alas de sangre de Levi y voló a una altura de 1,000
metros antes de volar lentamente hacia adelante. Podía sentirse cada vez más cerca del gigante. Hizo todo lo posible por ocultar su aura mientras contenía la respiración. La percepción de la existencia de un segundo círculo debe ser muy fuerte. Levi sintió que incluso si estuviera en el cielo, la otra parte podría sentirlo. Aún así, estaba casi seguro de que la otra parte era una bestia marina del segundo círculo. Entre las bestias marinas del segundo círculo, pocas podían volar. Esta fue la razón por la que se atrevió a venir a investigar. Levi miró hacia el mar de abajo. Como era de esperar, en una pequeña isla que sobresalía ligeramente del mar, vio una bestia marina gigante que parecía un cocodrilo tumbado perezosamente al sol. La pequeña isla estaba llena de huesos, incluidos huesos y reliquias de bestias marinas del primer círculo. Incluso había algunos huesos rotos y reliquias de magos del primer círculo, así como bolsas de almacenamiento. Levi asimiló todo esto. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C427. 3 calamidades, matriarca Pandora, guerra de civilización, 4. Bestia marina del segundo círculo, cocodrilo dragón marino. Jajaja, es realmente un dragón de sangre mixta. Esta vez será una gran ganancia para mí. Levi estaba muy emocionado. Este cocodrilo dragón marino era el clan dragón de segundo círculo de sangre mixta con el que Levi siempre había soñado. Un adulto podría alcanzar los 30 metros de longitud. Como bestia marina tipo cocodrilo, era incluso más grande que la ballena rey dragón. Su cuerpo estaba cubierto de escamas extremadamente sólidas que eran comparables a los hechizos defensivos del segundo círculo. También dominó muchos hechizos poderosos del segundo círculo. Además, el cocodrilo dragón marino tenía una fuerza de mordida extremadamente poderosa. Podría destrozar incluso los campos de hechizos defensivos del segundo círculo de algunos magos. Por lo tanto, una bestia marina así era seguramente un señor supremo en esta zona marina, una criatura en la cima de la cadena alimentaria. Es una lástima no ser su rival ahora. Cuando mi técnica de respiración de serpiente dorada alcance el nivel 12 o cuando avance a un mago del segundo círculo, regresaré y te llevaré a casa. En el futuro, reemplazarás el puesto de Leviatán y lo dejarás retirarse lo antes posible. Levi miró al cocodrilo gigante y se fue impotente. Él solo estaba echando un vistazo. No estaba tan orgulloso de atacar a una bestia marina del segundo círculo. Uno debe saber que si quiere vivir mucho tiempo en el mundo mago, nunca debe pensar en desafiar a alguien de un nivel superior. Quizás uno podría lograr desafiar a alguien de un nivel superior una o dos veces, pero un día fracasaría. A Levi, que conocía bien el arte de ser cauteloso, le gustaba más el estilo saturado de lucha. Estaba bien si no hacía ningún movimiento, pero una vez que hacía un movimiento, aplastaba a sus oponentes. Este era el camino de la estabilidad. Mientras tanto, el cocodrilo dragón marino de la isla abrió bien la boca y miró perezosamente a Levi, que se iba como un insecto. Sus ojos estaban llenos de indiferencia y arrogancia. Muchos magos intentaron atacarlo, pero todos murieron en su enorme boca. Después de todo, no era una bestia marina común y corriente del segundo círculo. Era un clan dragón de sangre mixta. Hace apenas un rato, un mago del segundo círculo del área 8 había venido a buscar problemas. Lo golpearon y huyó. Sin duda soy el dueño de este mar. Gustav pensó. Sí, el cocodrilo dragón marino tenía un nombre, y ese era Gustav. Este era un nombre que estaba profundamente enterrado en su recuerdo sangriento. Era como si hubiera nacido con el nombre de Gustav. Poseía una inteligencia y una fuerza que superaban con creces las de su tipo, y no era algo con lo que los magos comunes del segundo círculo pudieran compararse. Cualquiera que menospreciara a Gustav tendría que pagar el precio. Al otro lado, Levi marcó las coordenadas de este lugar en el mapa marítimo. También almacenó el aura del cocodrilo dragón marino en el mensaje de la serpiente negra. Una vez que Levi tuviera la fuerza, la capturaría y la domesticaría. Las bestias marinas del segundo círculo solían ser señores en la zona marítima en la que se encontraban, por lo que tenían un fuerte sentido del territorio. Por lo general, no se movían o eran atacados por otras bestias marinas del segundo círculo. Por lo tanto,
A Levi no le preocupaba no poder encontrar al cocodrilo dragón marino. A juzgar por la situación de la isla, el cocodrilo dragón marino la trataba como su hogar y había vivido allí durante más de 100 años. Después de regresar al lado de Leviatán, Levi hizo un largo desvío alrededor del área del mar donde estaba atrincherado el cocodrilo dragón marino. En el año 1032 del calendario de la Santa Brillantez, Levi finalmente llegó al área 8 en el fin del mes del viento del norte. Según su entendimiento, la situación en el área 8 no era muy diferente a la del área 9. También había 2 organizaciones del tercer círculo y más de 10 organizaciones del segundo círculo. Entre ellos, la asociación de farmacéuticos que Levi iba a visitar formaba parte de una organización de magos del tercer círculo llamada Godwin Harbor Wizard Alliance. La Godwin Harbor Wizard Alliance era la organización de magos más grande del mundo. Área 8. Tenía 2 magos del tercer círculo. Uno era el líder de la alianza, maestro de las llamas Claur, y la otra era Lola, la bruja del bosque exuberante. La bruja del bosque exuberante era presidenta de la Asociación de Farmacéuticos del Área 8 Minutos y farmacéutica senior del segundo círculo. Se decía que ambos parecían ser marido y mujer, pero por alguna razón la relación entre ellos no era muy armoniosa. Había muchas facciones diferentes en la Godwin Harbor Wizard Alliance. El líder de la alianza, Master of Flames, era de la facción ardiente, mientras que el líder adjunto, Lush Forest Witch, era de la facción vida. Antes de que Levi llegara, había hecho su tarea. Según la información que había recibido, era relativamente fácil tratar con Lush Forest Witch. Además, su maestra, Marlene, le había pedido a alguien que le contara a Lush Forest Witch sobre él antes. Presumiblemente, la otra parte no le dificultaría las cosas, por lo que no debería haber ningún problema en que se convirtiera en farmacéutico certificado. Para no ser el objetivo de otros, Levi no planeaba inventar una preciosa poción de primer círculo para la certificación. Planeaba preparar una sencilla poción de salud del primer círculo. De cualquier manera, siempre y cuando pasara el estándar, estaba bien. Él solo quería registrarse como farmacéutico para vender pociones. Ocean Current Island, donde se encontraba la Godwin Harbor Wizard Alliance, era enorme. La base de la organización de magos estaba ubicada en un puerto tranquilo rodeado de montañas. Cuando todavía estaban a cierta distancia de la Godwin Harbor Wizard Alliance, Levi se bajó de la ballena Rey Dragón y la hizo esperarlo en las profundidades del océano. Luego utilizó el hechizo de vuelo del primer círculo, Flying Fish Ocean Leap, que venía con la túnica Flying Fish y comenzó a planear largas distancias sobre el mar. Después de esto, abordó un barco azure que estaba a punto de llegar al puerto. En el barco había muchas personas además de Levi. Sintió que había 3 magos oficiales, todos vestidos con las túnicas de la Alianza. Además de ellos, también había muchos aprendices de magos y algunos mortales. Estos mortales eran los magos potenciales que la Godwin Harbor Wizard Alliance había encontrado recientemente. La mayoría de ellos eran niños. Miraron la magnífica ciudad mágica, Godwin City, frente a ellos con curiosidad y timidez. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C428, 3 calamidades, matriarca Pandora, guerra de civilización, 5. Al mirarlos, Levi no pudo evitar pensar en cómo era cuando entró por primera vez al mundo de los magos. Pasó el tiempo y ya no era un novato mortal que acababa de llegar. Apenas se le podía llamar un mago novato. No está mal. Esta vez encontramos otro mago potencial con doble afinidad por el fuego y el agua. Lord Claur seguramente estará muy feliz. Un mago oficial miró al desconocido mago Levi que acababa de abordar el barco, luego retrajo la mirada y dijo con una sonrisa. Así es, con doble afinidad, si nada sale mal, puede convertirse en un mago del segundo círculo sin problemas, e incluso puede ser posible que se convierta en un mago del tercer círculo, dijo otro mago oficial. Juan Oliva los escuchó hablar sobre el joven mago potencial con doble afinidad por el agua y el fuego, no pudo evitar pensar en Hagrid de Whalesome Island. Se preguntó si ese niño había muerto durante el desastre en la isla Whalesome. Desde ese incidente, la isla Whalesome se había cerrado al mundo exterior y había mantenido un perfil bajo. Ya no causó ningún problema ni contactó con el mundo exterior. Por lo tanto,
Levi sabía muy poco sobre la situación en la isla Whale. En esta nave, el mago potencial con doble afinidad era una niña de cabello plateado llamada Seeli. Al igual que Levi, ella también era del Reino Esmeralda. Hasta cierto punto, eran de la misma ciudad natal. Seeli parecía que era apenas una adolescente. Sus ojos revoloteaban nerviosamente y parecía fuera de lugar entre los magos oficiales. Levi cerró los ojos y se hundió en sus pensamientos. A él no le importaban esas cosas que no tenían nada que ver con él y simplemente estaba esperando que el barco atracara. Señor, usted no le resulta familiar. No eres de Hot Wind Harbor, ¿verdad? De repente, un mago oficial se acercó al lado de Levi y le dijo con una sonrisa. Levi abrió los ojos. Las fluctuaciones de la fuerza espiritual de este mago oficial eran similares a las suyas, que estaban en el nivel estándar de un mago ordinario del primer círculo. Así es. Estoy aquí para certificarme como farmacéutico, dijo Levi. No había nada que ocultar. Ya veo. Me preguntaba por qué te veías tan desconocido. Así que eres un farmacéutico desde lejos, dijo con entusiasmo el mago del primer círculo cuando escuchó eso. Levi era farmacéutico. Mi nombre es Doug, un mago del primer círculo de Hot Wind Harbor. También soy un artesano de armas del primer círculo. Levi miró a Doge. Esta fue la primera vez que conoció a un artesano de armas. Había oído que Hot Wind Harbor era similar a Blackfire Island en el sentido de que tenía muchas áreas de fuego subterráneo. El fuego subterráneo era adecuado para fabricar medicinas y refinar armas, por lo que aquí se reunieron muchos farmacéuticos y artesanos armamentísticos de los distritos cercanos. Esta fue también la razón por la que Hot Wind Harbor creció rápidamente en los últimos 200 años y formó una poderosa alianza de magos del tercer círculo. Después de que Levi abandonó el Área 9, se dio cuenta de que incluso en la región del círculo exterior, el Área 9 todavía estaba relativamente atrasada. Ya sea en términos de poder de combate de alto nivel o de poder de combate de bajo nivel, eran inferiores. Como Doug no tenía nada que hacer, conversó con Levi en el barco. Incluso lo invitó a convertirse en subordinado de Claur, diciendo que una organización como la Torre Gris no tenía futuro. Levi se quedó sin palabras. Rechazó la invitación de Doug. Afortunadamente, este último no se enojó por ello. De hecho, la mayoría de los magos tenían buen carácter. En este mundo, era más fácil sobrevivir si uno era más amigable. Después de charlar un rato con Doug, se familiarizaron un poco más. Después de llegar al puerto, Doug le dijo con entusiasmo a Levi la ubicación de la Asociación de Farmacéuticos antes de partir con los aprendices. Levi se quedó quieto y miró la ciudad portuaria costera. Aquí vivían juntos mortales y magos, de forma similar al continente de la Tierra Amarilla. En terrenos más altos había dos altas torres de magos. Uno estaba carbonizado de color negro y tallado con patrones de fuego, como un volcán que estaba a punto de entrar en erupción. Era la torre mágica del maestro de las llamas Claur, Torre de las Llamas. La otra torre frente a la torre negra era un campanario blanco cubierto de todo tipo de enredaderas. El campanario verde estaba escondido en las montañas. Este era el destino de Levi, la torre del bosque exuberante. Espero que todo vaya bien. Con su experiencia previa de haber sido certificado como farmacéutico por la señora Marlene, Levi mantuvo su vigilancia mientras se dirigía rápidamente hacia la torre Lush Forest. Torre del bosque exuberante. Levi llegó vestido de viaje. Miró a los dos guardias fuera de la torre y no pudo evitar detenerse. Los dos guardias eran altos. Uno tenía 4 brazos peludos y de pelo blanco y sostenía una espada grande de mitril. El otro tenía la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior del cuerpo de una serpiente gigante. Su cola se enrolló en el suelo. Levi casi pensó que había llegado a la cueva del demonio serpiente en los hermanos Calabas. Magos de la modificación de la línea de sangre. ¿No es esto demasiado feo? Ni siquiera son tan guapos como yo. Levi lo refutó en su corazón. A juzgar por las fluctuaciones del forzador espiritual de la otra parte, parecía que estos dos guardias eran magos del primer círculo de la escuela de pensamiento de la vida. Pensar que aquí solo había guardias. Era evidente lo poderosa que era la bruja del bosque exuberante.
¿Qué le trae por aquí, señor? El mago de la modificación de linaje con rostro humano y cuerpo de serpiente preguntó fríamente cuando vio a Levi. Soy Levi, un mago oficial del Área 9, Torre Gris, dijo Levi rápidamente. Estoy aquí para registrarme para la certificación de farmacéutico. Por favor, informe al presidente. Después de decir eso, sacó 20 piedras de éter y les dio 10 a cada una. Los dos guardias se miraron y luego aceptaron discretamente las piedras de éter. Sígueme, dijo el mago con rostro humano y cuerpo de serpiente. Levi rápidamente le agradeció y lo siguió. Los magos de la modificación de la línea de sangre son incluso menos humanos que yo. Pensar que habían cambiado de pierna, pensó Levi para sí mismo. No mucho después, llegó al interior de la torre Lush Forest. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C429, 3 calamidades, matriarca Pandora, guerra de civilización, 6. En el momento en que Levi entró en la exuberante Torre Verde, se sintió como si hubiera entrado en un jardín botánico. Había todo tipo de plantas, flores, pájaros, peces e insectos coloridos. Los aprendices de magos se movían a toda prisa. Ocasionalmente, se podían ver extrañas criaturas en cubículos transparentes, ya sea durmiendo, rugiendo o golpeando el cristal. Levi incluso vio una criatura humanoide de 3 metros de altura con cabeza de perro y pelo largo, que vestía una minifalda. Cuando vio a Levi, gritó con una voz ronca y extraña y sonriente, hermano mayor. F***CK. Levi se quedó en shock y sin palabras. Miró hacia adelante y siguió al mago con cuerpo de serpiente hasta el último piso de la torre del bosque exuberante en un ascensor hecho de enredaderas. Desde allí se podía contemplar todo Hawwen Harbor. En el último piso, una bruja alta y esbelta vestida de verde, que parecía medir al menos 2 metros de altura, con curvas exquisitas y un aura de otro mundo, estaba parada junto a la ventana y mirando a lo lejos. Señor brujo, este es el señor Levi de la Torre Gris. Quiere estar certificado como farmacéutico registrado. La persona con cuerpo de serpiente se fue después de decir eso. Saludos, señor brujo, dijo Levi nervioso. Frente a un mago desconocido del tercer círculo, naturalmente estaba extremadamente nervioso. Solo las fluctuaciones espirituales que la otra parte emitió inconscientemente lo hicieron sentir como si estuviera en medio de una ola ilimitada. Sin embargo, Levi no esperaba que la bruja del bosque exuberante no fuera un humano, sino un auténtico elfo. Las orejas afiladas, la figura alta, el rostro hermoso y el cabello verde que caía en cascada detrás de ella como hojas de sauce demostraban que era una elfa verde de la raza elfa. Aunque Levi nunca había visto elfos verdes antes, estaba muy familiarizado con la poción que lleva el nombre de su raza. Había estado haciendo la poción desde que era aprendiz y todavía la usaba como mago. La poción se llamaba Lágrimas del Elfo Verde y tenía el efecto de aumentar el límite superior del poder del hechizo. Era una de las 3 pociones básicas para los magos. Los otros 2 fueron el Lamento del Elfo de Sangre y el Salto del Pitufo. Por supuesto, las Lágrimas del Elfo Verde era un nombre general para esta serie de pociones. Incluía la versión de aprendiz de bajo nivel y la versión de asistente de primer círculo. Levi simplemente se refirió a ellas como pociones verdes. Dado que los elfos eran una especie longeva como el clan de la sangre, Levi no estaba seguro de cuánto tiempo había vivido esta bruja joven, hermosa y alta. Era posible que incluso el primer maestro de la torre, Salman, tuviera que llamar a su abuela. Ya me enteré de tu situación por la pequeña Marlene. Espere 3 días en Hawwen Harbor. Los otros 2 farmacéuticos del primer círculo que participan en la certificación aún no han llegado. Cuando hayan llegado, se iniciará la evaluación de la certificación, dijo tranquilamente la bruja del bosque exuberante. Su mirada era profunda y Levi podía ver las huellas del tiempo. Sí, señor Lola. Levi asintió y abandonó la torre del bosque exuberante, planeando encontrar un lugar donde quedarse durante 3 días. Después de irse, encontró un pequeño hotel y se instaló, dando finalmente un suspiro de alivio. La otra parte era una verdadera experta y la presión que ella ejercía sobre Levi no era pequeña. La bruja del bosque exuberante debería ser mucho más fuerte que el maestro de la torre, que acababa de convertirse en un mago del tercer círculo.
Por supuesto, también era posible que la aparición del maestro de la torre fuera demasiado cómica, lo que debilitó su prestigio y presión como mago del tercer círculo. Aparte del hecho de que era extremadamente difícil para los elfos reproducirse y que su número era extremadamente escaso, superaban con creces a los humanos en otros aspectos. Su longevidad era 3 veces mayor que la de los humanos, por lo que incluso si tuvieran el talento de Children of Chaos, podrían confiar en el tiempo para acumularse y básicamente todos podrían convertirse en magos oficiales. Lo más exasperante era que los elfos a menudo tenían más talento que los humanos y había bastantes que tenían afinidades triples o dobles. Los elfos azules incluso produjeron de manera constante un hijo de los elementos que tenía afinidad por los elementos del agua cada 100 años. Lo mismo ocurrió con las otras 2 carreras. Según la historia de los magos, curso de educación general sobre elfos, los elfos no eran los nativos del mundo de los magos. Eran similares al clan de la sangre, de modo que eran visitantes cuando un plano multidimensional se cruzó con la esfera celeste de este mundo hace mucho tiempo. Su ciudad natal se llamaba Pandora Plain. Era un mundo acuático similar al mar sin fin. Había 3 razas principales: los elfos azules, los elfos verdes y los elfos de sangre. Estas 3 razas principales creían en una existencia común llamada Matriarca Pandora, que era un árbol imponente que se parecía al árbol del mundo. Según los elfos, fue el fruto del árbol Pandora el que crió a los primeros sabios elfos, quienes luego crearon el próspero Imperio Pandora. Cuando el Imperio Pandora estaba en su apogeo, no era inferior a la civilización mágica primitiva. Aunque eran pocos en número, todos eran élites y tenían su propio sistema de lanzamiento de hechizos. Siendo arrogantes y engreídos, intentaron invadir la civilización mágica. Esto provocó una guerra a gran escala entre magos y elfos. La guerra se llamó la Guerra Elfo-Mago. Al final, los magos ganaron la guerra. Incluso el árbol de Pandora fue cortado por la mitad por Sauron, el primer mago legendario de la civilización mágica. Si no fuera por la bondad de Sauron y su renuencia a cortar la herencia de la civilización élfica, esta podría haber sido desarraigada. Más tarde, después de que Sauron estableciera el Consejo de Magos Pan-Plane, devolvió el árbol Pandora a la civilización élfica y solidificó un hechizo legendario que creó en el árbol Pandora, el Pacto Eterno de Pandora. Esto cortó el camino de la civilización élfica para alcanzar el nivel legendario y la convirtió desde sus raíces en una civilización subsidiaria de la civilización mágica. Las 2 civilizaciones se convirtieron así en aliadas y dejaron de invadirse mutuamente. En este punto, la guerra de civilización a gran escala terminó con la victoria completa de la civilización mágica. Esta fue la primera victoria bélica a gran escala que la civilización mágica había logrado desde que surgió. Al mismo tiempo, los otros aviones también aprendieron sobre los aterradores magos. Sauron, el caballero de la sabiduría entre los 7 caballeros del cielo, el antepasado de los magos. La primera vez que le vi o oyó hablar de esta persona fue en las leyendas de la Iglesia sobre los 7 caballeros del cielo. El antepasado de los magos, Sauron, fue demonizado por la Iglesia de la Santa Luz. Tenía muchos títulos, como el de primer mago legendario, el fundador del Consejo de Magos Pan-Plane, el eterno presidente del Gran Consejo y muchos más. Incluso un debilucho de bajo nivel como Leví sabía mucho sobre él. Fue una lástima que Sauron abandonara el consejo más tarde. Nadie sabía a dónde fue. Era posible que estuviera vagando en otros planos multidimensionales. Algunos incluso dijeron que podría haber entrado al mundo astral y convertirse en un dios. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C430. Corazones humanos impredecibles. Batalla que destruye ciudades, certificación exitosa, 1. Al día siguiente, Levi, que había pasado la noche cultivando en la posada, abrió la ventana y disfrutó de la brisa del mar. De vez en cuando, rayos de luz volaban por el cielo. Según la percepción aproximada de Levi, aunque la Hot Wind Harbor Wizard Alliance afirmó que tenían 20 magos oficiales, había al menos 30 magos oficiales viviendo en Hot Wind City. Hot Wind City en sí era un lugar similar al Black Seal Wizard Market, por lo que era normal que muchos magos nómadas vivieran aquí. A diferencia de las organizaciones de magos en el Área 9, que tenían el ideal de doble super y múltiples fuertes, solo había un señor supremo absoluto en el Área 8, y esa era la Hot Wind Harbor Wizard Alliance.
Aparte de esta organización del tercer círculo, solo había unas pocas organizaciones del segundo círculo. Los demás fueron absorbidos pacíficamente por la Hawaiian Harbour Wizard Alliance, en rápida expansión, mientras que esta última dependió de sus conocidas capacidades farmacéuticas y de fabricación de armas para crear enormes ganancias. Sumado al prestigio de los dos magos del tercer círculo, muchas organizaciones pequeñas no pudieron resistir la presión y optaron por llegar a un acuerdo. Esto se debió a que casi todos los magos oficiales de sus organizaciones fueron cazados furtivamente por la Hawaiian Harbour Wizard Alliance, lo que convirtió incluso la enseñanza normal en un problema. Aunque tal acto fue algo descarado para muchas organizaciones de magos, no violó las leyes del Consejo de Magos Pamplane, por lo que nadie se atrevió a decir nada. Se decía que el maestro de las llamas era un mago del tercer círculo muy ambicioso. Había estado en el tercer círculo durante 100 años y ahora tenía 300 años. Era anormalmente fuerte y se podría decir que era el más fuerte del Área 8. Su objetivo era fusionar toda el Área 8 en la Hawaiian Harbour Wizard Alliance y hacer de la Torre de las Llamas el gobernante absoluto de esta zona marítima. En opinión de Levi, aquellos que podrían hacer tales cosas en áreas remotas como esta deben tener conexiones y antecedentes en la Torre Estelar, al igual que Morfeo. La razón por la que eran tan inescrupulosos era que contaban con el apoyo de la misteriosa potencia de 5 círculos. Para ser honesto, Levi no tenía una buena impresión de la facción ardiente. Hasta el momento, había conocido a 2 magos oficiales de la facción ardiente, Kane y Terrell, quienes no eran buenas personas. Quizás fue porque el arte de la meditación que cultivaban era del elemento fuego, pero los magos de la facción ardiente eran generalmente más radicales. Se provocaban y enojaban fácilmente y atacaban fácilmente ante cualquier ligero desacuerdo. Eran del tipo que no hablarían si pudieran pelear. Por supuesto, también era posible que los magos de la facción ardiente se estuvieran volviendo demasiado arrogantes porque el mago Dios Sol Ardiente Edmond era el actual presidente del Gran Consejo. Todavía faltaban 2 días para la evaluación de la certificación farmacéutica. Levi tenía actualmente 10,000 piedras de éter, por lo que planeaba caminar por Hawaiian City y ver si podía comprar lo que quisiera. Por supuesto, solo compraría algunas cosas baratas. Tuvo que salvar las piedras de éter para comprar fórmulas de pociones en el Festival de Magos Haitianos. Mientras paseaba, Levi llegó a una pequeña tienda. Tienda de herramientas del asistente de Dag. Entonces este tipo abrió una tienda de herramientas para magos aquí. Levi pensó en ese Dag que había entablado una conversación con él ayer y su corazón dio un vuelco. La tienda estaba cerrada, de lo contrario, le hubiera gustado entrar y consultar los precios de Wizard Tools y comprender la situación del mercado en el Área 8. Después de eso, Levi rápidamente recorrió todas las tiendas de Hawaiian City y regresó a su hotel satisfecho. Pensar que encontré una técnica de respiración de tipo resistencia. Levi sacó un diagrama de herencia de la técnica de respiración del lobo de montaña. Era una técnica de respiración básica que había encontrado en una tienda de antigüedades. La técnica de respiración del lobo de montaña se puede cultivar hasta el límite del nivel 5. Aunque era muy cutre, tenía un límite de ruptura de 2 puntos. Las técnicas de respiración de tipo resistencia eran demasiado raras. Cuanto más, mejor. Aparte de eso, Levi no encontró ninguna fórmula de poción que estuviera dentro de sus expectativas. Por la noche, Levi cultivó la técnica de respiración de la serpiente dorada en el hotel. Por supuesto, no estaba completamente relajado ya que su Spider Sansen le había estado dando una ligera advertencia hoy. Esto no fue una buena señal. O alguien en Hawaiian City quería hacerle daño o algunos de sus enemigos lo maldecían desde lejos. La lengua bifurcada de la serpiente dorada parpadeó mientras también se activaba la percepción avanzada. Después de todo, esta era una tierra extranjera, por lo que siempre era mejor ser más cauteloso. Competencia en la técnica de respiración de la serpiente dorada más 56. Cuando Levi terminó su cultivo, ya era tarde en la noche. Cuando abrió los ojos, su expresión cambió repentinamente. A través de la percepción de la lengua de serpiente, sintió un aura familiar acercándose al hotel. Al lado de esta aura había otra aura desconocida. Parecía ser un mago del primer círculo. Doug. Aunque se dirigían hacia él o hacia otra persona, no estaba seguro de si se dirigían hacia él o hacia otra persona.
No te preocupes por cosas que no tienen nada que ver conmigo, Levi murmuró para sí mismo. Recordó cuidadosamente que desde que llegó a este lugar nunca había provocado a la otra parte ni había estado involucrado en ningún problema. Por eso sintió que estaba pensando demasiado. Desafortunadamente, a medida que la advertencia de Spider-Sensei se hacía cada vez más fuerte, Levi sabía que había una gran posibilidad de que esos dos estuvieran aquí para él y que eran hostiles. Levi abandonó inmediatamente el hotel con el principio de que era mejor evitar problemas. Al mismo tiempo, se trataba de determinar si Doug estaba aquí para él. Con esto abandonó el hotel y rápidamente desapareció en el mar. Contacto 2.